través de la radio, a través de las redes sociales en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Miren, algunos hogares lo celebran el día 10, ayer todos saludaban, allí la pastora Igual en la radio, la hermana, ¿cierto? Pero nosotros por costumbre en este país esperamos el día domingo para celebrar con ella, porque hay muchas mamitas que trabajan también, amén, y que no tienen a veces ese día libre, así que generalmente se saluda el día 10, ¿cierto? Pero se espera el primer domingo después del 10 para poder estar junto a ella, ¿ya? Pero lo cierto es que esta es una buena fecha para felicitarlas, amén, para reconocerlas, para poder honrarlas, amén. Es una buena fecha porque muchas veces nos olvidamos un poquito de eso. El trajín de la vida nos lleva a andar afanado, preocupado, acelerado, y muchas veces no reconocemos el trabajo que ellas hacen, ¿ya? O la necesidad, ¿cierto? O la necesidad que muchas veces necesitamos, tenemos también de ella. Pero lo cierto es que esta es una buena fecha para felicitarlas y poder honrarlas, porque sin ellas ninguno de nosotros podríamos haber llegado a esta tierra, ¿no? A este mundo, ¿no? ¿Sí? Mire lo importante que es. Sin ella no hubiéramos podido llegar nosotros a esta tierra. Es más, Cristo no hubiese podido llegar a la tierra si no entra por el vientre de una madre. Imagínense lo importante que son las madres. Cristo no hubiese podido entrar legalmente a esta tierra. Por eso Satanás no tiene legal en este mundo. No tiene legalidad en esta tierra, en este mundo. Porque él no ha entrado como, escúcheme, conforme al diseño y el plan que Dios tiene para poder llegar al mundo, que es el vientre de una madre. Amén. ¿Tenía poder Dios para hacerlo entrar? Claro que sí, pues. Pero ¿por qué lo hace a través del vientre de una madre? Porque eso le da legalidad a Cristo acá en la tierra. Amén. Eso le da legalidad. Por eso es tan importante aquello. Amén. Y por eso le decía, honramos a Dios a través de aquello. ¿Ya? Por eso hoy le damos gracias a Dios por cada una de las mamitas, por cada una de ustedes. Amén. Por ese amor que tienen, le decía yo, para con sus hijos. Y porque el amor que está en ustedes, en aquellas madres, es tan grande que les sobra al punto de ser tan generosas y nobles que frente a otros hijos que no son sus hijos, los aman con el mismo amor que a sus hijos. ¿Sí? Los aman con el mismo amor que a sus hijos. Cosa que a los padres les cuesta un poco más. Usted dirá, no, yo sé que les cuesta, porque ¿quién más sabe que una madre el dolor, el sufrimiento y el proceso que tiene para poder dar a luz a un hijo? ¿O no? ¿Quién más sabe? Yo no me puedo imaginar el dolor de una madre cuando le toca dar a luz. Uno sabe, quizás pueda averiguar, conocer, saber cómo las madres dan a luz. Hoy día usted puede buscar, pero imaginarse o pasar o imaginarse el proceso o el dolor de aquello, yo creo que solamente la mamá. ¿Cierto que sí? Y la Biblia nos enseña un poco de eso. Por eso Dios dijo, la mujer dará a luz con él, con sufrimiento, con dolor, pues. Amén. Y eso solamente lo sabe una madre. Por eso le honramos en este día. ¿Sí? Es tan grande el amor de la madre, le decía yo, que Dios en Isaías, en el capítulo 49, verso 15, que Dios las comparó al amor de él. Escuche bien. Dios comparó el amor de una madre al amor de él. Lo comparó al amor de él, con el amor comparó el amor de Dios con el amor de una buena madre. Mire, coloquemos Isaías 49, 15. Yo le voy a leer unos versos y después voy a ir al mensaje, a la palabra que quiero compartir con usted, que tiene que ver con esto también, amén. Porque queremos honrar a Dios a través de cada hermana, a través de cada madre que pueda estar en este lugar o que pueda estar allí en sintonía. Ya, escuchen lo que dice Isaías 49, 15. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Se olvidará la mujer? Jesús dijo, y aunque olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, compara el amor de una madre con el amor que él tiene para nosotros. Y mire qué importante. Dios compara el amor de una madre con el amor que Dios tiene hacia nosotros. Por eso coloca este ejemplo, si no Dios no colocaría este ejemplo. ¿Sí? Porque Dios no se compara con nadie. Pero aquí compara una madre, el amor de una madre con el amor, escuche, con el amor que él nos tiene a nosotros. Por eso este ejemplo, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque lo olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré. O sea, hay un ejemplo, Dios tiene una comparación, hace una comparación ahí del amor de él con el amor también que siente una madre por un hijo. Y en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, encontramos a muchas madres abnegadas y ejemplares. Como por ejemplo Ana, ¿sí? La mamá de Samuel, ¿usted conoce la historia de Ana? Jocabed, la mamá de Moisés, ¿sí? Se acuerda que ellas fueron capaces de poner a su hijo en el Nilo, donde estaba lleno de cocodrilos, para poder salvarlo de que el faraón no lo matara.
Imagínese el amor a su hijo, que fue capaz y tuvo la confianza y tuvo la fe de colocarlo en un río lleno de cocodrilos con tal de poder salvarle la vida, de que no fuera muerto cuando, ¿se acuerda cuando Faraón de Egipto manda a matar a todos los niños? Decíamos la mamá de Samuel, Jocabed la mamá de Moisés, Agar la mamá de Ismael, la mujer cananea que rogó a Jesús para que liberara y sanara a su hija que estaba en su casa, estaba con un espíritu, dice, atada por un espíritu de muerte. Y la mujer, escúcheme, esa mujer aún siendo cananea, aguantó que los discípulos le dijeran, ándate, córrete, Señor, despídela. Aguantó que Jesús le dijera, hey, este pan, lo que tú pides, es para los hijos y no para los perrillos. Aún así, el amor de madre la hizo estar ahí, esperar ahí, mantenerse ahí y creer que Jesús, escúcheme, podía darle una respuesta para su hijo. ¿O no? Imagínense, vamos viendo cuál es el amor, cuán grande es el amor de madre. Cuán grande es lo que Dios hace a través de una mujer. ¿Sí? Claro. ¿Y sabe por qué nombro a esta mujer cananea también aquí? Primero, porque ella también fue madre. ¿Sí? Segundo, porque si está en la Biblia es porque fue una mujer valiente también. Porque esa es una característica de las madres, que son valientes. Claro, que son valientes. Una de las características, porque hay muchas. Los hombres podemos estar haciendo una cosa y siempre estamos necesitando la ayuda de alguien. La mujer puede estar haciendo 5 cosas y están cantando, saltando, y las hacen sin la ayuda nuestra. ¿Se da cuenta? Hay muchas características en las mujeres que nosotros muchas veces olvidamos, nos saltamos o simplemente las obviamos, las dejamos pasar. Recordemos que ella no solo fue una mujer valiente, la mujer cananea, sino que ella se enfrentó a Jesús y al rechazo de los discípulos y la gente. ¿Y sabe por qué lo hizo? Lo hizo por lo mismo que lo haría usted, por lo mismo que lo haría una madre, por un hijo. En este caso ella por una hija. Fue capaz de decirle a Jesús, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, de los amos. Se enfrentó a ese rechazo de los discípulos, despídela, nos molesta. ¿Y por qué lo hizo? Por lo mismo que lo hace una madre, por amor al hijo, por amor a la hija, porque necesitaba alcanzar esa sanidad para su hija. Lo hizo para obtener un milagro para su hija. Y es por eso que aunque le parezca y suene a usted a lo mejor medio raro, le voy a colocar otro ejemplo que nosotros nunca, escúcheme bien, lo tocamos porque hay de alguna manera un pensamiento religioso en nosotros. Otro ejemplo lo encontramos, y este ejemplo lo encontramos en María. Escuche bien, madre de la naturaleza humana de Jesús. Cuando hablamos de María, ligerito nos vamos al pensamiento quizás, no sé, del catolicismo. Escuche esto. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que Dios, acuérdese que el sistema había preparado a muchas mujeres, tenía inclusive muchas mujeres aisladas, apartadas, para que viniese el Mesías, ¿o no? La Biblia lo habla, lo enseña. Pero Dios buscó en la tierra y ¿a quién cree que encontró? ¿A quién encontró Dios? A María, pues. Yo le pregunto a usted, ¿Dios se equivoca? No, el problema es que nosotros le hemos dado un lugar diferente a María, el sistema, el mundo, la religión. Pero Dios buscó, pilló en esta mujer, en esta jovencita, a alguien, escúcheme bien, en quien Él podía hacer entrar a la tierra a su hijo legalmente. A nuestro Señor y Salvador. Nosotros de repente cuando hablamos, de repente alguno puede pensar si pastor se volvió católico. No. Le voy a hablar lo que dice la Biblia. Amén, porque necesitamos aprender de ella para sacar todo pensamiento. Nosotros sabemos qué fue lo que vio Dios en María, conforme a lo que está escrito, y sabemos cuál fue la labor de ella. ¿Sí? ¿Sí? La religión quizás le cambió el lugar, hizo otra cosa del nombre de ella, pero nosotros tenemos claro cuál es el camino para el Padre, ¿o no? Pero ella fue madre también. Y por eso Dios también, escúcheme bien, Dios también la honró con aquello. Porque María fue una mujer con tantas, pero tantas cualidades que olvidamos que Dios miró a todas las mujeres que habían sobre la faz de la tierra y que en todas ellas Dios se fijó en una. De entre todas estas mujeres Dios se fijó en una y escogió a María.
Y se fijó en María para que fuera ella la que llevara a cabo la hermosísima labor de encarnar a Jesús en esta tierra. Sabemos que ella, escúcheme bien, no tuvo hombre, sino que Cristo vino por el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? ¿Estamos claros en eso? Imagínense la labor de esa mujer, tener que decirle sí al Señor. Cuando en ese tiempo la mujer era juzgada, mal mirada. No se podía casar, escúcheme bien, si no había estado con otro hombre. Era desechada. Y ella tener que decirle al Señor, amén, que se haga con tu sierva como tú quieras. Dígame si eso no es fe. Dígame si eso no es fe. Creerle al ángel que le hablaba de parte de Dios lo que iba a suceder con ella, sabiendo que ella tenía que casarse con José, sabiendo que le iba a tener que dar una explicación a José de lo que crecía en su vientre sin que José la hubiese tocado. O sea, hay hartas cosas que nosotros necesitamos poder conocer para sacar, escuche, para que caiga ese pensamiento religioso y podamos honrar a Dios a través de lo que Dios establece en su escritura. Y se fijó en María el Señor, ¿para qué? Para que fuera ella la que llevara a cabo esa hermosa labor de encarnar a Jesús. María fue una mujer humilde, fue una mujer dispuesta para los planes de Dios. María, aunque no parezca, fue una mujer de fe. Y a lo mejor con lo que le digo usted se va a preguntar que el pastor le hace el catolicismo. No, leo la Biblia. Leo la Biblia. Porque hay cosas que necesitamos entender, si no tendríamos que sacarlas de aquí, pues. Y si usted y yo nos damos cuenta, Dios la honró a esa jovencita para él entrar a través de ella, venir a la tierra y poder recibir lo que nosotros hoy día tenemos, que es salvación. Es la misma Biblia la que muestra y habla también de ella así. Escuchen lo que dice y ella responde al ángel cuando el ángel la visita y le habla de parte de Dios. Lucas 1:38. Voy a avanzar, pero que no quiero hablarle de esto, pero quiero tocar esto para entrar al mensaje que tiene relación con esto. Entonces María dijo, cuando el ángel le habla: he aquí la sierva del Señor. Una mujer humilde, con un corazón para el Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, le dijo cuando el ángel le hablaba. Mira la obediencia de María. O sea, ella no pensó, no dijo, pero Señor, mira lo que van a decir de mí. Señor, cuando me empieza a crecer la panza, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar José? Me tengo que casar con él, ¿qué va a pensar la gente? No dijo eso. Escúchame bien. Por eso honramos a las madres, porque las madres son aguerridas. No importa lo que tengan que hacer. No importa, escúcheme bien, el esfuerzo que tengan que hacer, pero ellos llevan adelante el plan de Dios para con ella. Dice, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, a todas luces puedo ver acá que cuando el ángel visita con la noticia a María, ella fue valiente y ella fue una mujer de fe, pues. Porque estaba recibiendo y determinando hacer algo que aún no veía, que a lo mejor todavía ni pensaba cómo lo iba a poder explicar. Y escuchen lo que dice también este mismo libro de Lucas en el capítulo 1, pero verso 46 al 50. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. ¿Sí? María dice: mi alma engrandece al Señor. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire la humildad de la mujer. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pero también reconoce lo que Dios quiere hacer con ella. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las mujeres. 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Se da cuenta cómo María reconoce lo que Dios hace con ella? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. 50. Y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? A los que le temen, pues. ¿Sí? Entonces también tenemos en María una gran mujer de fe, ¿o no? ¿Sí o no?
Ahí están las palabras escritas en la Biblia para enseñanza nuestra, dice la Escritura. ¿Ya? Y también una gran madre, pues. Porque mire lo que dijo María. Entonces María dijo en el verso 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero la verdad de las cosas es que el día de hoy, a través de lo que le acabo de hablar, solo quise botarle un poquito la religión y que podamos nosotros considerar la labor de aquella mujer que Dios puso al lado nuestro. Que podamos nosotros valorar y honrar la labor de aquella mujer que Dios ha puesto al lado nuestro o sobre nuestras madres. ¿Sí? Por eso quise hablarle un poquitito de esto, porque nosotros nunca recordamos esto. Y la Biblia está llena de mujeres abnegadas de fe. Está llena de historias de ellas que Dios usó, imagínense. Por eso le puse el ejemplo de María, porque nunca hablamos de María. Y entre todas las mujeres que había en la tierra, Dios buscó una y dijo, esta me place. Ella me place. ¿Para qué cosa? Para entrar a esta tierra de una forma legal también. ¿Sí? Y con eso no le predico ni catolicismo, le predico la Biblia. Amén. Aprendimos un poco de ella. Por eso le decía, para echarle un poco por tierra ese pensamiento que muchas veces nosotros tenemos. Porque de quién le quiero hablar en este día es de otra mujer. Es de otra madre. ¿Sí? Que también está aquí en la Escritura. Y de esa madre que les quiero hablar en este día es de Sara, la madre de Isaac. ¿Sí? El hijo de la promesa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Quiero hablarles de Sara, la mujer de Abraham. Una mujer que recibió la promesa de ser madre a pesar de ser estéril. A pesar de que para ella era todo contrario, era todo difícil, era todo adverso, era todo imposible. Porque acuérdense que Sara no solo fue de avanzada, llegó a ser de avanzada edad, sino que también tenía una matriz seca. Ella misma dice, yo ya no tengo deleite, o sea, ya yo ni siquiera puedo menstruar. Ya ni eso, porque se le había pasado el tiempo, dice. Una historia que encontramos en el libro de Génesis, desde el capítulo 11 en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué en Génesis 11? Porque allí en Génesis 11:30 dice que Sara no podía tener hijos y eso la hacía sentirse disconforme a Sara. La hacía sentirse mal. Por eso ella tuvo que buscar en Agar, su sierva egipcia, pedirle que se acostara con su esposo Abraham, porque ella veía que la promesa del Señor se tardaba. Y de alguna manera ella entendió, pensó en algún momento en que quizás así podía, a lo mejor era así como Dios quería llevar a cabo esa promesa que Dios le había dado a ella. Pero la Biblia muestra que a esa altura ya Dios le había prometido darle un hijo, le voy a resumir un poco, y que a través de ese hijo ella iba a tener una gran descendencia. Iba a darse una gran nación, una gran descendencia, iba a nacer a través de ese hijo que Dios le iba a dar a ella con su esposo Abraham. Pero ella, recordemos que era estéril, no podía tener hijos, pero aún así la promesa de Dios era que ella, Sara, sería madre. Escuche bien eso. Y sabe usted que pasaron 15 años y no había respuesta para esa promesa que Dios le había dado a Sara. Pero luego ellos oran a Dios y le dicen a Dios, recuérdate, Señor, de la promesa, porque dice que Dios los visita una segunda vez para reafirmar esa promesa, para confirmarle. ¿Se acuerda cuando Abraham le dice, acaso será mi hijo, será mi Damaseno, será Eleazar el que me herede? ¿Y sabe lo que sucedió? Dios le volvió a hablar a Abraham. Dios le renovó, literalmente le renovó el pacto que Dios le había dado, la promesa que Dios le había dado. Dios le recuerda la promesa dándole a entender que Él no se había olvidado de ella, no se había olvidado ni de él ni de Sara. Y le dice nuevamente que ellos iban a tener un hijo y que a través de ese hijo iban a tener una gran descendencia. Pero quiere que le diga una cosa, eso se demoró 10 años más. Habían pasado 15. Pero el renovar la promesa de Dios con ellos, el recordarle, el decirle, no, yo la voy a cumplir, tardó 10 años más. Y después de Dios renovarle la promesa, pasaron estos 10 años, y cuando ya no había ninguna opción, escuche bien, y ninguna alternativa, porque Sara era estéril, porque ya era de muy avanzada edad también, y como tercero, su esposo Abraham ya iba a tener 100 años, tenía 100 años. Y humanamente ya no habían fuerzas para poder procrear, porque ya Abraham era muy viejo. Dios empieza a traer la promesa a Abraham y a Sara. Cuando ya no había nada, cuando ellos, de parte de ellos, no podían hacer nada para que eso sucediera. Dios empieza a cumplir esa promesa, empieza a traer
a lo físico la palabra que Dios le había dado. Después de 25 años de haberle dado la primera palabra, la primera promesa, Sara da a luz a un hijo, al hijo de la promesa que Dios le había dado, llamado Isaac. Y el libro de Hebreos 11 hace una gran lista de unos personajes bíblicos a los que le llama los héroes, se les llama los héroes de la fe. Usted sabe que ahí en Hebreos 11 están todos, y Balac, Abraham y todo. Gente que por la fe, Rahab, la ramera, cierto que fue justificada. ¿Sí? Y entre esos héroes de la fe está también esta mujer llamada Sara. Aquella que dijo: a esta edad voy a tener deleite yo. Escuche bien. Aquella que dijo, se rió cuando el ángel le habla a Abraham y ella escuchaba tras la tienda y decía, no, se largó a reír. Dijo: pero ¿cómo eso? Es imposible que suceda. Yo ya no estoy de avanzada edad, ya no estoy en el tiempo de que una mujer pueda concebir. Bueno, a esa mujer aparece también en el libro de los héroes de la fe, en Hebreos 11. Y aparece ahí, ¿sabe por qué? Por eso mismo, por la fe que tuvo. ¿Sabe por qué? Porque quizás en el momento se rió, en el momento quizás dudó, pero ¿sabe lo que hizo el creer en ella? ¿Sabe lo que hizo la fe en Sara? La fe le dio fuerza para que esa promesa que Dios le había dado se hiciera realidad en su vida. ¿Sabe por qué? Porque la fe a usted y a mí nos da fuerza para que las cosas que son imposibles para nosotros puedan suceder. Escuche, la fe a usted y a mí nos da fuerza para que esas cosas que son imposibles que sucedan en usted puedan ocurrir en nuestras vidas. ¿Sí? Puedan ocurrir en nuestras vidas, y se lo voy a decir, se lo voy a respaldar con la palabra. ¿Sí? Porque es la fe la que nos da fuerza para avanzar y para traer al mundo físico lo que es imposible, pero que en el mundo espiritual sí está reservado para nosotros. Entre los héroes de la fe está esta mujer llamada Sara, y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, verso 11, y de esto le voy a hablar el día de hoy. Hebreos 11:11 dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Por la fe también, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Pero mire qué importante en la primera frase de arriba, por la fe también. Porque ahí da el motivo, el por qué está en ese libro, en ese capítulo, por qué aparece en donde están todos los que fueron justificados por la fe. Dice que es por la fe también. ¿Sí? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Escuche bien, medite en esa frase. Por la fe también la misma Sara recibió fuerzas para concebir. Entonces usted por la fe puede recibir las mismas fuerzas de Sara para lo que usted necesita. Porque aquí dice, por la fe también. Eso quiere decir que así como lo hicieron otros, Dios también lo hizo con Sara. Que así como Dios lo hizo con otros, Dios lo hizo con Sara. O sea, y así como Dios lo hizo con Sara y con los otros, por esa misma fe tú puedes recibir fuerza para alcanzar ese milagro o la respuesta que tú necesitas para tu vida. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, siendo imposible, dice. ¿Qué pasó? Dice, recibió fuerzas. Recibió fuerzas para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Eso quiere decir cuando ya era imposible, pues. Sí, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Y aquí dice, porque creyó. ¿Qué creyó? Que era fiel quien lo había prometido. Pero ¿por qué pudo creer? Escuche, porque por la fe recibió fuerza para hacerlo. Por la fe recibió fuerzas para hacerlo. Por eso que cuando usted se determina a creerle a Dios, usted recibe algo poderoso. Usted recibe lo que no tiene. Recibe las fuerzas para alcanzar, lograr, hacer lo que antes sin ellos, sin fe, no podía hacer, no podía alcanzar. Recibe esa fuerza. Sara lo recibió. Y dice claramente que fue por la fe también, dando a entender que otros también había sucedido lo mismo por la fe. Y dio a luz fuera del tiempo de la edad, cuando ya nadie podía hacerlo, cuando humanamente era imposible. Dice por qué, y da la razón, dice porque creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Que el que le había prometido, le iba a cumplir, que era fiel
quien lo había prometido. Entonces, como dice la Escritura, Abraham y Sara, dice, creyeron contra toda esperanza. Porque la promesa de Dios, después de 25 años, era un desafío para la misma naturaleza humana. Él ya tenía casi 100, Sara era estéril, escuche, y tenía 75 años. Era algo imposible para la ciencia, para la naturaleza humana poder concebir. Poder que sucediera eso que Dios le había dicho en la vida de estas dos personas. En la vida de Abraham y su esposa Sara. Era imposible, como muchas cosas usted y yo creemos que son imposibles también para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas nosotros dejamos de lado, las olvidamos, hermano, las dejamos pasar o están ahí en un tintero? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos fuerzas para poder creerlas. Necesitamos fuerzas para que eso se pueda llegar a ser una realidad en nuestras vidas. Y nosotros muchas veces oramos, cantamos, pero hermanos, no tenemos fe para recibir esa fuerza para traer a lo posible lo que antes para nosotros era imposible. Porque claramente aquí dice que por la fe recibió fuerzas. Entonces cuando tú tienes fe, ¿sabes lo que hace Dios? Añade a tu vida lo que tú no tienes. Cuando tú tienes fe, Dios añade a tu vida lo que para ti ahora es imposible. Porque para Sara era imposible. Para Abraham humanamente era imposible. Para la ciencia en ese tiempo humanamente era imposible. Pero para Dios no. Para Dios no. ¿Y sabe por qué para Dios no era imposible? Porque había alguien que por la fe le estaba creyendo, estaba diciendo Dios va a cumplir. Y Dios trajo esas fuerzas que ellos no tenían para que esa promesa se hiciera realidad en la vida de ellos. Porque la promesa de Dios después de 25 años era un desafío, le decía, para la misma naturaleza. Claro, porque Abraham ya era viejo, ya era difícil humanamente para él poder concebir, porque Sara también era estéril. Entonces la promesa de Dios era un desafío no solo a la ciencia, sino también a la naturaleza humana, como también lo es el día de hoy. Una palabra de Dios, una promesa de Dios para usted es un desafío para su naturaleza humana. Es un desafío, escúcheme bien, para el diagnóstico médico suyo. Es un desafío. Una palabra, una promesa de Dios es un desafío para la mente natural. Por eso Sara se rió en un momento. Dijo, ¿será a esta edad? Un desafío. Pero ¿qué fue lo que tuvo Sara? Diga conmigo, fe. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Y para qué necesita la fe? Para tener las fuerzas que usted no tiene, para que aquello que no hay, aquello que anhela, que desea, que ora a Dios pueda suceder en su vida. No sé si me está entendiendo. Necesita fe. Por eso Hebreos también dice que sin fe es imposible agradar. Nada sucede. No hay fuerzas para alcanzar lo que anhelamos, lo que oramos, lo que pedimos, lo que clamamos a Dios. Porque aquí era Dios quien le había hecho la promesa, así como se la hace a usted, me la hace a mí. Escuche, y ese Dios de Abraham, de Sara, no ha cambiado, es el mismo que usted y yo tenemos el día de hoy. Es el mismo al que cantamos, adoramos, alabamos, exaltamos, es el mismo. Es más, le digo algo, su palabra tampoco ha cambiado. Escuche, no ha cambiado ni el Dios que tenemos ni su palabra. Entonces, si no ha cambiado el Dios que usted, el Dios y Padre que tenemos, ni su palabra, hay algo que nosotros entonces necesitamos cambiar en nuestra vida, pues. Porque Él quiere hacer cosas imposibles. Por eso Lucas 1:37 dice, y porque nada hay imposible para Dios. Se lo dijo a María. Cuando María le dijo, ¿y cómo será esto? Que es lo mismo que usted y yo preguntamos, porque es natural que lo preguntemos. ¿Sí? Puede ser natural que lo preguntemos, que en algún momento dudemos, pero usted y yo necesitamos echar en andar la fe que Dios puso en nosotros. María preguntó también, como Sara se rió, María en un momento dijo, ¿y cómo será esto? Le dijo el ángel.
Le está diciendo, pero mira, si yo no tengo pololo, no tengo novio, tengo un novio que todavía no le tomo ni la mano. Y el ángel le dijo, esto será obra del Espíritu Santo, de Dios a través del Espíritu Santo en ti, le dijo. Y lo mismo en usted. Dios no nos pide que usted viva, no, nos pide que tengamos fe. Porque por la fe tú recibes fuerza para hacer lo que antes no podía, lo que era imposible. Sin fe usted puede dar un paso, después dice, no, esta cuestión no va a resultar. Pero con fe tenemos la fuerza para decir, no, yo sé que algo va a pasar. Esta promesa de Dios era un desafío no solo para la ciencia, sino también a la naturaleza humana, porque quiera Dios quien le había hecho la promesa a Abraham y Sara. Por eso cuando Dios pone la mirada en alguien, cuando Dios promete algo a alguien, simplemente Dios lo cumple. Escuche bien, cuando Dios pone la mirada en alguien o le promete algo a alguien, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Si usted tiene fe, Dios lo cumple. Escúcheme, Dios lo cumple. Dios le dijo por el ángel, esto va a suceder a Sara. A María le dijo, esto va a suceder. Y Dios lo cumplió. Pero el requisito fue que ellos tuvieron fe. Y por la fe recibieron fuerza para mantenerse creyendo en lo que Dios les dijo. Ahora, ¿todo sucederá a su tiempo? Claro que sí. Pero le digo algo, en el nombre del Señor sucederá. Porque lo que Dios promete lo cumple. Y sucederá conforme a esta frase o a esta palabra que dice y habla Hebreos 11, que por la fe la misma Sara recibió fuerzas para concebir, para hacer realidad lo que era imposible. Escuche bien, para hacer realidad lo que antes no se podía. Fue por la fe que tenía, fue por creer y confiar en la promesa de Dios. Que Dios le dio fuerzas para concebir a pesar de la edad y a pesar de la esterilidad que tenía Sara. Entonces, si usted está clamando, está esperando, oiga, si usted está orando por su hijo, por su matrimonio, por su familia, está orando por su trabajo, por su economía, por su salud, tenga fe. Tenga fe, porque será la fe la que hará que Dios le dé fuerza a usted para mantenerse firme en lo que está esperando y recibir la promesa que Dios a usted también le ha dado. El diagnóstico de Sara, médico, era contrario, pero su fe fue lo que le dio las fuerzas. Claro, su diagnóstico médico decía que era estéril, pero su fe la llevó a ser madre. Escuche bien, su fe la llevó a ser madre. Aunque su diagnóstico, lo natural, lo que ella vivía, como se miraba, le decía que era imposible. Pero su fe la llevó a alcanzar lo que ella quería. Porque imagínese cuánto lo quería, que fue capaz de decirle a Agar, su sierva, que se durmiera, se acostara con su esposo para que pudiera darle el hijo que Dios le había prometido y que ellos anhelaban y querían. ¿Se ha puesto a pensar usted cuánto anhelaría Sara tener un hijo que fue capaz de aguantar que su esposo, o sea, de decirle a su sierva que se acostara con su esposo? Ahora la pregunta es, ¿Sara falló? Claro que Sara falló, se equivocó. Hizo algo que no debía. Se apresuró. La impaciencia. ¿Sara cometió errores? Como los cometemos usted y yo, en medio de lo que queremos, esperamos y anhelamos o oramos delante de Dios. Pero si hay algo importante y poderoso que resalta la Biblia, que resalta aquí el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 11, es que ella aprendió a creerle a Dios. Por eso dice, por la fe. La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. O sea, ella aprendió a creerle a Dios. Acuérdense que primero se ríe. Ella aprendió a creerle a Dios, y esa fe fue la que le dio fuerzas para sostenerse en el tiempo, en los 25 años que esperó, escúcheme bien, y para poder concebir también. La pregunta mía es, ¿cuánto tiempo llevas tú esperando una respuesta de Dios? ¿O cuánto tiempo hace que soltó lo que usted quería?
Porque aquí nos enseña cómo usted y yo podemos alcanzar lo que es imposible naturalmente alcanzar. Aquí la palabra de Dios nos enseña cómo tú y yo recibimos fuerza para mantenernos, sostenernos mientras esperamos que Dios haga y cumpla lo que nos ha dicho. Porque cuando usted aprende a creerle a Dios, usted por esa fe recibe la fuerza para hacer lo que humanamente antes era imposible para usted poder hacer. Porque eso pasa, eso hace el creerle a Dios. Te hace recibir fuerzas para hacer, para alcanzar o esperar lo que humanamente es imposible poder alcanzar. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, le dice al Padre, si es posible, aparte esta copa de mí. Le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que ahí recibe fuerza. ¿Para qué recibió fuerza? Para alcanzar lo que Dios había destinado, propuesto, o para alcanzar aquello para lo cual Dios también lo había enviado a esta tierra, pues. Porque dice la Biblia en Lucas que mientras él oraba y le dice al Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, es ahí donde dice que viene un ángel y lo fortalece. Cuando usted aprende a creerle a Dios, es esa fe la que le da fuerza a usted para llevarlo a ser fiel con Dios también, pues. ¿Sabe por qué nos cuesta ser fiel con Dios? Porque necesitamos la fuerza para hacerlo. ¿Y cómo recibimos fuerza para hacerlo? Cuando tú y yo tenemos fe en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos habla, en la palabra de Dios. La fe no viene por lo que yo quiero, viene por lo que está escrito. La fuerza no viene por lo que yo anhelo, viene por creer en lo que Dios me habló. Porque es nuestra fe lo que nos da fuerza para orar, para ayunar. Es nuestra fe lo que nos da fuerza para ofrendar, para no dejar de diezmar. Es nuestra fe lo que nos da fuerza para no dejar de congregarnos. Es la fe la que nos da fuerza. ¿O no, dice usted? No, si la carne no quiere estar aquí. La carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere ofrendar, la carne no quiere diezmar, no quiere reconocer a Dios, la carne no quiere. Pablo dice, es una lucha. Pero la fe, ¿qué es lo que hace? Que tu espíritu se fortalezca, ¿para qué? Para no hacerle caso a la carne, pues. Para no hacerle caso a una mente racional, a la mente natural. Es por la fe que recibimos esa misma clase de fuerza que recibió Sara para hacer lo que humanamente antes no podíamos. Por eso cuando lleguen los momentos difíciles, ya sean con sus hijos, con la familia, en el hogar, en el matrimonio, en la finanza, en medio de esa crisis, en medio, hermano, de esos momentos difíciles, aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios, porque si aprendemos a confiar en Dios, vamos a recibir lo que necesitamos para mantenernos firmes mientras esperamos. ¿O no? Hebreos 6 dice que con fe y paciencia. ¿Con qué? Con fe y paciencia, aprendiendo a esperar, a perseverar. ¿Qué es lo que heredamos? ¿Qué es lo que se cumple? Lo que Dios nos ha dicho, pues. Pero es con fe y paciencia, pues. ¿Por qué paciencia? Porque mientras se espera, Dios te fortalece para alcanzar lo que antes humanamente no se podía. Aprendamos a no perder la fe. Romanos 4:18 dice que ellos, que Abraham y Sara creyeron contra toda esperanza. Dice, él creyó en esperanza. Cuando habla de Abraham, porque acuérdense que antes la mujer casi no se nombraba, pues. Cuando alimenta a los 5,000 habla de 5,000, no habla de mujeres, ni de niños, habla de varones. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué cosa? Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme, dice, a lo que se le había dicho, conforme a lo que Dios le prometió, conforme a lo que Dios le habló. Así será tu descendencia. Porque la fe no se fundamenta en lo que dice tu mente o mi mente. Escuche bien, la fe no se fundamenta en lo que puedan ver nuestros ojos. La fe se fundamenta en lo que Dios habla, en lo que Dios nos dice. La fe se fundamenta en la palabra y las promesas de Dios. Ahí se fundamenta nuestra fe.
La fe simplemente se cree y se fundamenta en lo que Dios habla, en lo que Dios nos dice. Eso es el fundamento de nuestra fe. Lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla. El fundamento de la fe de Sara fue la promesa que Dios le dio. Y como ella creyó a la promesa que Dios le habló, a lo que Dios le dijo, dice la Biblia que Dios le dio fuerza para mantenerse creyendo y esperando lo que Dios le habló. Por eso usted y yo, como Abraham y Sara, somos llamados a creer contra toda esperanza. Somos llamados a creer contra toda situación contraria o adversa. Somos llamados a creer. Como Sara, somos llamados a ser como hizo ella. A tener fe, a creer en lo que Dios nos habla, porque cada vez que Dios te habla, Dios está colocando algo más de fe en ti. Romanos 10, 17, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe no viene por lo que usted piensa, viene por lo que Dios le habla. Y cuando usted echa a andar esa fe conforme a lo que Dios le dijo, usted recibe fuerza para mantenerse, escuche, esperando, creyendo en lo que Dios le habló. Por eso créale a Dios y créale porque Él tiene lo mejor siempre para nuestras vidas. Si ese milagro que usted espera, Dios se lo prometió. Si usted ha estado en algún momento, sea en la radio, en la tele, alguien le habló, alguien le dijo esto, Dios hará con usted, y Dios, y fue Dios el que le habló, créalo. Hermano, créalo. Claro, si ese milagro que usted espera, Dios se lo prometió. Si ese milagro, escúcheme bien, que usted espera, Dios se lo prometió, ese milagro va a llegar. Va a llegar, pero necesita usted creerlo. Tener fe para recibir la fuerza y poder soportar. Ese milagro va a llegar, ya sea en usted, en sus hijos, en su matrimonio, su familia, su finanza, pero Dios lo puede hacer. Muchas veces no como usted quiere, pero Dios tiene todas las, escuche, Dios tiene su vida en la palma de nuestras manos, de su mano. Y muchas veces hay cosas que usted y yo no vamos a entender cuando estemos viviendo o enfrentándolas. Pero no se olvide que Dios conoce el ayer, el hoy y su futuro también. Claro. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él conoce todas las cosas. Él sabe qué es lo que está viviendo, qué está pasando. Escucha, y sabe también lo que tiene reservado para ti. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Somos nosotros los que nos cuesta un poco entenderlo. Sara no lo entendía y en un momento dijo, ya Agar, ya tú te vas, necesito que te acuestes con mi esposo porque necesitamos tener ese hijo que Dios dijo. Pero Dios ya tenía a un Isaac, no a un Ismael. Lo tenía reservado, lo tenía preparado, Dios lo dijo, Dios lo iba a hacer. Por eso muchas veces nunca las cosas van a suceder como tú las esperas, pero van a suceder como Dios las planificó para ti. Porque como Él conoce el ayer, conoce el de hoy, conoce también el mañana, hermano, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos y lo que nos va a hacer bien. Porque si Dios se lo prometió, entonces tengamos por seguro que Dios lo va a cumplir, porque no hay nada difícil para Dios. Recuerde que Él mismo venció la muerte. Claro, por eso las escrituras dicen que Él es la resurrección y la vida. O sea, Él puede darle vida aún lo que está estéril. Él puede darle vida aún lo que tú y yo decimos, ya lo tenemos por perdido. Entonces, si ni la misma muerte lo pudo detener, entonces, ¿hay algo difícil para Dios? No lo hay. Y si en este día honramos a Dios a través de todas las madres, aprendamos también de esta madre ejemplar llamada Sara. Aprendamos, porque ella nos deja, esta palabra nos deja una lección importantísima. Y es que ella, por la fe, recibió lo que necesitaba para aguantar y no desesperarse en medio de la situación que vivía. Escuchen, para aguantar y perseverar en lo que Dios también le habló. Porque ella podía decir, pues si soy estéril, yo ya no puedo. No, ya se pasó, yo aunque quisiera no puedo. Pero ella decidió tener fe a lo que Dios le habló, en lo que Dios le habló.
Ella decidió activar eso que Dios puso en ella, la promesa. Somos tú y yo los llamados a activar las promesas de Dios nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos promesas? Pedro le dice que son grandísimas y hermosas, hermosísimas esas promesas, dice el apóstol Pedro, las que usted y yo hemos recibido. Pero usted puede caminar toda la vida con promesas. Escuche bien, puede caminar con un saco de promesas y sin que se haga manifiesto ninguna de ellas en su vida. ¿Sabe por qué? Porque cada promesa le va a demandar algo a usted. Dios le dijo a Sara y Abraham le dijo: Sara te dará un hijo. Escuche bien, le dijo: él te heredará y a través de él cumpliré mi plan, dijo. ¿Sí? Todas las familias de la tierra serán benditas, porque la promesa tenía Abraham, pero era a través de Isaac. ¿Sí? Escuche bien. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham y Sara? Lo que hicieron, tener fe. Por eso que el ejemplo de ellos, por eso es llamado el padre de la fe, porque tuvo que esperar 25 años. Usted no va a ser llamado el padre de la fe, ya hay uno ya en la Biblia. Dios quiere que usted tenga fe, usted no va a tener que esperar 25 años. Porque ya hubo uno que esperó y le creyó a Dios. Y por esa misma fe que somos justificados usted y yo, fue justificado él también. Escuche, usted y yo no vamos a tener que esperar 25 años, pero sí vamos a tener que esperar hasta cuando tengamos fe. Escuche, porque cuando ya usted empieza a tener fe en lo que Dios le habló, es que usted empieza a recibir fuerza para que ese milagro que usted no ve empiece a venir a su vida. Aprendamos de la fe de esta mujer, aprendamos de la fe de Sara para poder recibir la fuerza para hacer todo aquello que creemos, pero que muchas veces nos cuesta hacer. Aprendamos de esta mujer que le creyó a las promesas de Dios, aun cuando todo era contrario. Aprendamos de la fe de esta mujer sin importar las circunstancias y las adversidades. Aprendamos de una mujer que aprendió a ser paciente esperando su respuesta de parte de Dios. Tengamos fe y paciencia para que esa fe sea una fe que esté por encima de las circunstancias. Una fe y una paciencia como la que aprendió a tener Sara. ¿Sabe por qué o para qué? Para esperar con fe y paciencia la respuesta de Dios. Una fe que nos da fuerza, que nos dará la fuerza que le dio a Sara para mantenernos firmes y con esperanza a pesar de las circunstancias. Hebreos 6, verso 9 al 15. Mire, ya casi terminando. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso 10: porque Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Dice, habiendo servido a quienes, a los suyos, a los santos, y sirviéndole aún. Verso 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, pues. ¿Para qué cosa? Para la plena certeza de la esperanza. Verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces usted no se puede hacer perezoso creyendo que todo va a venir porque usted piensa, está orando, está pidiendo que venga, pero ¿y si no qué? ¿Cómo va a recibir la fuerza para sostenerse, mantenerse creyendo que Dios lo hará? Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Verso 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice que juró por sí mismo. O sea, cuando Dios le habla a Abraham, no había nada más con qué garantizar aquello que él mismo. Y él lo hizo. ¿Sí? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. 14: diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Sí? Diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15: y habiendo esperado con paciencia, ¿qué sucedió? Alcanzó la promesa. ¿Qué es lo que usted necesita cuando tiene que esperar algo? ¿Sí o no? ¿Necesita fuerza para tener paciencia o no? ¿Cuántos han estado en una fila larga? ¿Cómo empieza usted? Después, a la hora.
echado en la pared. ¿O no? Porque necesita fuerza para esperar, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y esa fuerza la necesita para mantener la paciencia. Porque si mantiene la paciencia, escúcheme bien, a través de esa fuerza usted va a poder lograr alcanzar lo que está esperando, poder alcanzar en ese lugar que está esperando, ¿no? Bueno, acá nos dice, y habiendo esperado ¿con qué? Con paciencia. ¿Cómo alcanzó paciencia? A través de recibir fuerza de parte de Dios por medio de la fe. Por eso que es con fe y paciencia. Estas dos cosas van tomadas de la mano. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. Aprendamos entonces de este gran ejemplo que nos deja la palabra de Dios a través de Abraham y a través de Sara. Como madre, escúcheme bien en este día. Que Hebreos 11:11 dice que por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel el que le había prometido. Entonces por la fe ella aprendió a creerle a Dios y aquí dice que esa fe fue la que le dio fuerzas para poder sostenerse, la que le dio fuerzas para poder concebir. Fue la fe lo que le dio fuerza a Sara para traer al mundo natural y físico lo que era imposible traer a esa edad y en esa condición también. Entonces, ¿qué es lo que a usted le va a dar fuerza para eso que usted está orando, para eso que usted está pidiendo, para eso que usted está esperando, anhelando allí en su corazón? ¿Sabe qué va a ser lo que le va a dar fuerza? El que usted tenga fe. ¿Sabe lo que lo vaya a llevar a alcanzar la meta a usted? Es que usted tenga fe. ¿Sabe lo que lo va a llevar a alcanzar esa corona de justicia que espera por usted allá, que tiene para usted el Señor juez y justo? Va a ser la fe. ¿Por qué? Porque en la fe lo que a ti y a mí nos da fuerza para alcanzar esas cosas que Dios nos ha prometido. ¿Las tenemos? Sí. Pablo dice, pero el que creyere y perseverare hasta el final, habla de fe. Dijo, este será salvo, y se atrevió a hablar así. Escuche bien, cuando la salvación usted y yo no la perdemos acá, pero delante del Señor dice que vamos a ser juzgados, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque acá en la tierra recibimos algo que nadie nos puede quitar. Cristo pagó por eso. Pero vamos a hacer un día, dice, vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo un día. Y allí vamos a ser juzgados según hayan sido nuestras obras. ¿O no? ¿Cierto que sí? Y a uno les va a decir, pasen benditos de mi Padre al gozo de su Señor. Y a otro les va a decir, no os conozco. Señor, pero si predicamos, recibimos salvación. Pero la Biblia habla de la vida eterna. Porque la salvación la recibimos acá en la tierra. La vida eterna es la que se nos da en la vida venidera. ¿Sí? Jesús lo dijo. Que no dejaré padre, madre, esposa, hijo. ¿Sí o no? Dijo, por causa de mí y del evangelio, dijo, ni espere recibir aquí en esta tierra menos que 100 veces más. Acá está la añadidura. Dijo, pero en la vida eterna, la vida venidera, dijo. Porque eso es lo que recibimos en la vida eterna, la vida venidera. ¿O no? O al revés. En la vida venidera, la vida eterna. Ahora sí. Claro, entonces, escuche. Necesitamos tener fe para las fuerzas que usted y yo vamos a necesitar para terminar nuestra carrera. Necesitamos tener fe para recibir fuerza en aquello que estamos orando, pidiendo y esperando de parte de Dios para nuestras vidas. Porque eso fue lo que, escúcheme, lo que hizo a Sara alcanzar la promesa que Dios le había dado. Fue creer en lo que Dios le dijo, tener fe en lo que Dios le habló, porque fue eso lo que lo llevó a tener la fuerza que necesitaban para esperar 25 años que Dios cumpliera su promesa. Porque ya le dije que cuando usted aprenda a creerle a Dios, usted por esa fe recibe la fuerza para hacer lo que humanamente le era imposible poder hacer. Cuando usted aprende a creerle a Dios, es esa la fe la que le da fuerza a usted para llevarlo a ser fiel también con Dios, a ser perseverante en lo que Dios le habló, a buscar y esforzarse en aquello que Dios le dijo. Póngase en pie, por favor. Es esa fe. Por eso cuando hablamos de fe, ¿sabe de qué hablamos? Hablamos de algo sobrenatural, pues, de algo que usted y yo no tenemos, pero que Dios, escuche, nos puede dar cuando usted y yo estamos confiando en Él. Por eso la Biblia es clara cuando dice, Jesús dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, si no hay fe, no hay fuerza, pues. Por eso es que cuando alguien no cree, desmaya. Por eso es que cuando alguien no cree, no confía, desmaya. Porque necesita esa fuerza para perseverar, para continuar, para tener paciencia en lo que Dios le dice.
Cuando usted aprende a creerle a Dios, es esa fe la que le da la fuerza a usted para llevarlo a ser fiel con Dios, porque es nuestra fe lo que nos da la fuerza para orar, ayunar, ofrendar, congregarnos, diezmar, ofrendar. ¡Ey! Es nuestra fe. No hay otra cosa. Es creer en lo que Dios nos dice. Y cuando usted cree en lo que Dios le habla, ¡ey! Usted recibe esa fuerza sobrenatural. ¿Para qué cosa? Para alcanzar lo que humanamente es imposible. Es por la fe que recibimos esa misma clase de fuerza que recibió Sara para hacer lo que humanamente antes no podíamos o nos era imposible poder hacer nosotros. Es por la fe. Por eso cuando usted deja de tener fe, algo se apaga en ustedes. Como usted dice, es que hoy día no tengo ganas. ¿Escucha bien? Cuando dejamos nosotros de alimentar esa fe por la palabra de Dios, hermano, empezamos a perder fuerza. Empezamos a perder fuerza. Por eso tú y yo necesitamos, ¿qué necesitamos? Tener fe en lo que Dios nos habla. Porque cuando tú tienes fe en lo que Dios te habla, esa palabra es la que alimenta tu fe, la fortalece y le da fuerza para aguantar, soportar y alcanzar lo que Dios te dice. Esa es la clave de Sara.